Maquiavelo nunca escribió sobre rupturas amorosas, pero escribió sobre el poder, y en toda relación donde el poder se pierde, el amor se convierte en sombra. Cuando una mujer deja de admirarte, no lo notas de inmediato. Primero baja la mirada. Luego disminuye la intensidad de sus mensajes. Y un día, sin aviso, su presencia se vuelve ausencia, aunque todavía esté sentada frente a ti. Hoy no hablaremos de seducción ni de reconquista. Hablaremos de algo más profundo. De lo que Niccolò Maquiavelo te enseñaría si vieras en sus palabras no consejos, sino armas. Porque el verdadero error no es perderla. Es perderte a ti mismo intentando retener lo que ya no te admira. Maquiavelo nunca habló directamente sobre relaciones amorosas, pero sí dejó en claro que todo lo que gira en torno al poder, incluidas las relaciones humanas, puede ser comprendido, gobernado o destruido según el lugar que ocupes en el juego. Por eso, aunque sus palabras estaban dirigidas a los príncipes, a los líderes de Estado y a los estrategas del poder, sus ideas se aplican también a uno de los momentos más duros que puede vivir un hombre, el día en que una mujer deja de admirarlo. Porque cuando una mujer deja de admirarte, algo profundo se ha roto. Y eso es mucho más grave que dejar de amarte. El amor puede seguir existiendo en medio de la rutina. Puede resistir el tiempo, las discusiones e incluso las crisis. Pero la admiración no. La admiración, una vez quebrada, se cae como una estatua sin base. Y cuando ya no hay admiración, lo que queda es afecto, sí, pero sin respeto. Cariño, pero sin fuerza. Presencia, pero sin valor. Maquiavelo escribió que es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas. Muchos malinterpretan esta frase y creen que habla de violencia o intimidación. Pero no. Maquiavelo se refiere a la capacidad de inspirar respeto, a ser visto como alguien cuya presencia impone límites, cuyas decisiones tienen peso, y cuya voz no puede ignorarse. Y si lo aplicamos al contexto de una relación, esa frase adquiere un significado poderoso. Cuando una mujer ya no te respeta, ya no te escucha. Cuando ya no te escucha, ya no cree en ti. Y cuando ya no cree en ti, todo lo demás es apenas una rutina esperando apagarse. La admiración en una mujer se manifiesta de maneras sutiles. Se nota en cómo te mira cuando hablas de tus sueños. En cómo te defiende ante otros. En cómo confía en tus decisiones, incluso si no siempre las entiende. Admirarte no significa obedecerte. Significa reconocerte como un hombre con dirección, con propósito, con integridad. Un hombre que no se deja arrastrar por las emociones, ni por la presión social, ni por la necesidad de complacer constantemente. Un hombre que lidera su vida y que la incluye a ella, no para validarse, sino para compartir el camino. Pero con el tiempo, muchos hombres cometen un error silencioso. Dejan de liderar su vida. Dejan de avanzar. Se detienen. Se acomodan en la zona segura que da la costumbre, creyendo que ya todo está hecho, que ya no necesitan seguir construyendo admiración porque ya están juntos. Empiezan a vivir más pendientes de agradar que de inspirar. Se vuelven predecibles, pasivos, e incluso dependientes emocionalmente. Y en ese proceso, sin darse cuenta, dejan de ser el hombre que ella admiraba y se convierten en el hombre que ella cuida o en el que ella tolera. Y cuando eso sucede, ella no se va de inmediato. Al contrario, muchas veces se queda por lealtad, por historia, por cariño. Pero algo cambia. La forma en que te mira ya no es la misma. Las conversaciones se vuelven más prácticas que profundas. Las respuestas se hacen más cortas. Ya no pregunta cómo te fue en el día con el mismo brillo. Ya no espera que tomes decisiones. Ya no se entusiasma cuando le hablas de un proyecto. No porque no quiera, sino porque ya no ve en ti a ese hombre que podía guiar, impactar o transformar. Y ahí es donde entra la enseñanza maquiavélica. Porque Maquiavelo no te diría que le hables bonito,
ni que prepares una cena sorpresa, ni que compres flores para reconquistarla. Maquiavelo te diría algo más frío, más lúcido, más duro tal vez, pero más verdadero: has perdido el respeto, y con él, todo lo demás. En El Príncipe, Maquiavelo afirma que el que pierde la reputación, pierde el poder, incluso antes de perder el trono. Y eso es exactamente lo que sucede cuando la admiración se va. Ya no eres el referente. Ya no eres el hombre firme. Ya no eres el guía. Ahora eres uno más. Alguien que intenta recuperar con gestos lo que se perdió por falta de dirección. Y aquí viene una verdad incómoda: muchas veces, ella no dejó de admirarte por algo que hiciste mal, sino por lo que dejaste de hacer bien. Dejar de crecer. Dejar de construir. Dejar de proyectar seguridad. Dejar de cuidarte a ti mismo. Dejar de tener metas, voz firme, límites claros. Dejar de ser raro, impredecible, interesante. Dejar de ser ese hombre que un día le hizo pensar: quiero caminar a su lado, no delante ni detrás, a su lado. Cuando ella deja de admirarte, el poder cambia de manos. Y tú lo notas. Ya no lideras las decisiones. Ya no marcas el ritmo. Ya no inspiras. Y empiezas a compensar eso con ansiedad, con afecto excesivo, con entrega sin dirección. Y eso solo empeora las cosas. Porque en vez de recuperar el respeto, te diluyes. En vez de mostrar fuerza, revelas miedo. Y lo que pretendías como una reconquista, se transforma en un acto de sumisión emocional. Por eso, si hoy te das cuenta de que ella ya no te admira como antes, no entres en pánico. No ruegues. No expliques. No te sobreexpongas. Porque todo eso solo profundiza el abismo. Detente. Reflexiona. Observa. Y haz lo que Maquiavelo sugeriría en una situación donde el poder se ha perdido: reconstruye tu reputación. Vuelve al camino. Recuerda quién eras antes de depender de su validación. Recupera tus metas, tu enfoque, tu silencio estratégico. Desaparece, si es necesario. No por orgullo, sino por propósito. Porque si la admiración se puede recuperar, no será a través de palabras. Será a través del cambio visible, del crecimiento imparable, del retorno silencioso a ese lugar donde ella una vez te vio como alguien digno de seguir. Y si no la recuperas, que al menos te recuperes a ti. Toda relación, aunque se revista de romanticismo, afecto y conexión emocional, es también un juego de poder. No en el sentido de manipulación ni de dominación, sino en su expresión más sutil: quien inspira, quien sigue, quien lidera, quien se adapta. Y cuando la admiración desaparece, ese poder cambia de manos sin necesidad de una sola palabra. Maquiavelo lo sabía. En su obra El Príncipe, deja en claro que ningún reino, por sólido que parezca, está exento de perder autoridad si su figura central deja de inspirar respeto. Y lo mismo ocurre en una relación: cuando la mujer que un día te miraba con admiración empieza a verte con distancia, algo profundo se ha transformado. Tú ya no estás en el centro. Ya no eres el referente. Ahora ella te observa desde una posición distinta, no como seguidora, sino como juez. Esto no ocurre de un día para otro. Se da en pequeños detalles. Antes, ella esperaba tus decisiones. Hoy, las cuestiona. Antes, te consultaba. Hoy, decide sin ti. Antes, tu presencia era suficiente para tranquilizarla. Hoy, tu presencia le es indiferente, incluso molesta. El poder ha cambiado de manos. Ya no lideras. Ahora sigues. Y en ese intercambio silencioso, muchas veces no te das cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Maquiavelo afirmaba que el pueblo que ya no teme a su príncipe, pronto se rebelará. No lo decía como una amenaza, sino como una advertencia política.
Pero si traemos esa idea al plano emocional, entendemos que cuando pierdes la capacidad de inspirar respeto, no miedo, respeto, también pierdes el equilibrio de la relación. La admiración sostenía tu lugar, no como un superior, sino como una figura digna de ser mirada hacia arriba. Cuando eso se desvanece, se rompe el hechizo. Y entonces, tú reaccionas. Pero no como deberías. No con claridad, fuerza o dirección. Reaccionas con ansiedad. Con insistencia. Con intentos desesperados de recuperar lo que antes te era natural. Empiezas a preguntar por qué ya no te mira igual. ¿Por qué está distante? Te vuelves más complaciente, más disponible, más dependiente. Y sin darte cuenta, estás cediendo más poder. Cada vez que te explicas de más. Cada vez que buscas su aprobación. Cada vez que haces más de lo necesario, estás confesando una verdad que ella ya intuye, que perdiste el control y que estás dispuesto a sacrificar tu dignidad por su atención. Y ese es un error fatal. Porque cuando un hombre pierde su eje, deja de ser atractivo. No por su apariencia, ni por lo material, sino porque ya no representa una fuerza ordenadora. Ya no proyecta seguridad, ni firmeza, ni visión. Y para muchas mujeres, eso equivale a perder el deseo. No porque no te quieran, sino porque ya no te respetan. Maquiavelo hablaba de los líderes blandos, de los que querían agradar a todos. Los calificaba como débiles, propensos a ser derrocados o manipulados por los intereses ajenos. En su lógica, el poder no se conserva siendo agradable, sino siendo necesario. Y aquí hay una verdad dura, pero liberadora, en el amor también pasa eso. Cuando dejas de ser necesario, cuando dejas de ser una figura que aporta claridad, estructura y empuje, pasas a ser prescindible. Y lo peor es que muchos hombres, al sentirse desplazados, se vuelven aún más suaves, aún más sumisos. Le dicen que harán lo que sea por recuperarla. Que cambiarán. Que aceptarán cualquier condición. Y ahí terminan de ceder lo poco que les queda de respeto. Porque ella ya no ve en ellos a un hombre, ve a alguien que busca ser aceptado, sin criterio, sin postura, sin presencia. Maquiavelo nunca te recomendaría eso. Él no creía en la sumisión emocional como camino para recuperar el poder. Al contrario, diría que un príncipe que se arrodilla ante el pueblo para suplicar cariño, no solo será ignorado, será despreciado. No porque no tenga sentimientos, sino porque dejó de representar lo que una figura central debe ser, firme, en control, en movimiento. Cuando el poder cambia de manos, lo primero que tienes que hacer es reconocerlo. Aceptar que ya no estás liderando emocionalmente esa conexión. Y eso duele. Pero es necesario. Porque si sigues actuando como si nada pasara, si sigues queriendo mantener el mismo nivel de cercanía cuando ya no hay admiración, lo único que lograrás es desgastar aún más tu imagen. Es en este punto donde muchos hombres cometen el error de sobrecompensar. Empiezan a regalar cosas, a planear salidas, a forzar conversaciones. Pero todo lo que nace del miedo pierde su efecto. Ella lo nota. Nota tu inseguridad, tu dependencia, tu pérdida de estructura. Y cuanto más lo nota, más lejos se va. Porque el respeto no se recupera desde la necesidad. Se recupera desde la reconstrucción. Maquiavelo te diría que no actúes con pánico, sino con estrategia. Que no te conviertas en un súbdito dentro de tu propio castillo. Que no te arrastres detrás de lo que un día te admiró, como si esa admiración fuera un derecho eterno. Porque no lo es. La admiración se alimenta todos los días con actos, con firmeza, con visión, con evolución. El que se detiene, pierde. El que espera demasiado, se vuelve predecible. Y lo predecible, en el amor, muere. Si hoy te das cuenta de que ya no lideras, de que ella ya no te admira como antes, no lo tomes como una derrota final. Tómalo como un llamado urgente a recuperar tu centro.
a retomar el control de tu vida, a dejar de intentar convencer y empezar a volver a construir. Porque como diría Maquiavelo, el que ha perdido el poder, puede recuperarlo, pero no desde el mismo lugar donde lo perdió. Cuando una mujer deja de admirarte, el error más común, y el más destructivo, es tratar de resolverlo con desesperación. No con estrategia. No con visión. No con entereza. Sino desde el miedo. La mayoría de los hombres no saben qué hacer con el vacío. No saben cómo interpretar el silencio de ella, su frialdad repentina o ese cambio sutil que convierte su cercanía en distancia emocional. Y ante eso, lo primero que hacen es intentar llenar ese espacio a la fuerza. Mensajes más largos. Llamadas más frecuentes. Detalles inesperados. Promesas de cambio. Regalos. Supuestos gestos románticos que en realidad no son otra cosa que súplicas disfrazadas de afecto. Pero el que suplica ya ha perdido. No solo perdió a la mujer. Perdió el respeto de ella, y más grave aún, perdió el suyo propio. Maquiavelo lo habría advertido sin rodeos. No con sentimentalismo, sino con brutal claridad, el que pide demasiado, muestra que ya no tiene nada que ofrecer. Porque cuando tú intentas convencer a alguien de que vuelva a admirarte, lo único que le estás diciendo es que ya no tiene motivos para hacerlo. Y eso no se arregla con palabras. Se agrava. Uno de los principios más claros de la obra de Maquiavelo es que el poder no puede mendigarse. Tiene que proyectarse. Tiene que sentirse. El que mendiga pierde influencia. El que explica demasiado se vuelve irrelevante. Y el que intenta salvar lo que se derrumba sin antes reconstruirse a sí mismo, está destinado a fracasar. Imagina a un príncipe al que su pueblo ya no respeta. ¿Qué haría si intentara mantener su lugar prometiendo cambios, rogando aceptación, cediendo ante cada exigencia, anulando su postura por miedo al abandono? Sería derrocado. No porque sea mal gobernante, sino porque ha dejado de parecerlo. Ahora llévalo a la relación. Cuando una mujer ya no te admira y tú te conviertes en alguien que busca complacerla para ganarse nuevamente su mirada, estás confirmando, con cada acto, que ya no eres digno de esa mirada. Porque el hombre que se considera valioso no ruega validación. Él crea valor. Y desde ahí, inspira o se retira. Pero nunca se arrastra. Hay cosas que nunca debes hacer cuando notas que la admiración se ha ido. Y estas son algunas de las más comunes y peligrosas. 1. Justificarte constantemente. Explicarte una y otra vez. Pedir perdón por ser tú. Defender decisiones que antes tomabas con firmeza. Todo eso te muestra como un hombre inseguro, desorientado y carente de dirección. Y lo que ella admiraba de ti, lo que realmente la enamoró, fue justamente tu capacidad de actuar con certeza. 2. Prometer cambiar, sin cambiar verdaderamente. Muchos prometen que ahora sí harán ejercicio. Que ahora sí perseguirán sus sueños. Que dejarán atrás sus vicios. Que se volverán el hombre que ella necesita. Pero si esos cambios nacen del miedo y no del propósito, son vacíos. Y ella lo nota. Lo siente. Porque una transformación que no tiene raíz interna se desmorona apenas pasa la tormenta. 3. Entregarte sin límites. Te vuelves 100% disponible. Te adaptas a todo. Cancelas tus planes. Haces lo que sea por verla sonreír. Pero ese tipo de entrega, cuando ya no eres admirado, no se interpreta como amor. Se interpreta como debilidad. Y por muy paradójico que parezca, mientras más te da sin que ella lo haya pedido, más confirma que ya no te ve como antes. 4. Intentar hablarlo todo. Los hombres quieren hablar. Sentarse. Explicar. ¿Qué te pasa?, preguntan. ¿Qué hice mal? Pero cuando una mujer ha dejado de admirarte, ya no está interesada en explicarte nada.
No porque no tenga emociones, sino porque no siente que tú seas alguien con quien valga la pena tener esa conversación. Y cuanto más insistes, más le confirmas que has perdido el control emocional. Entonces, ¿qué haría Maquiavelo? Diría que te retires. No por cobardía, sino por estrategia. Que tomes distancia. No para castigarla, sino para reconstruirte. Porque si ya no te admira, hablar de ti no servirá. Mostrarte sí. Mostrar que has vuelto a tu eje. Que no estás desesperado. Que no dependes de su validación para actuar con grandeza. Que no estás buscando aplausos, sino crecimiento real. Él diría, la mejor manera de recuperar respeto, es dejar de mendigarlo. Y aunque cueste, aunque duela, eso requiere de una fuerza interna que pocos cultivan, la capacidad de quedarse solo sin perderse. La entereza de desaparecer sin dejar de avanzar. El temple de trabajar en ti sin necesidad de mostrarlo. Porque cuando ella ve que no estás intentando recuperarla, que simplemente estás volviendo a ser el hombre que un día la hizo admirarte, entonces, tal vez, se pregunte por qué te dejó de mirar con esos ojos. Pero incluso si no lo hace, tú ya no estarás esperando su mirada. Estarás ocupándote de la tuya. Y eso, ese momento donde ya no actúas para ser visto, sino porque ya volviste a ver tu propio valor, es el punto de inflexión. Ahí comienza el verdadero retorno. No necesariamente a sus brazos, sino a tu poder. Maquiavelo decía que el líder que quiere recuperar su posición no debe anunciarlo. Debe transformarse en silencio. Sin discursos. Sin súplicas. Sin planes a medias. Debe reconstruirse hasta que su sola presencia vuelva a imponer respeto. Y tú, si sientes que ella ya no te admira, necesitas hacer lo mismo. No desde el dolor. No desde el ego. Sino desde la comprensión lúcida de que el amor sin admiración es solo compañía. Y tú no naciste para ser un accesorio. Naciste para ser una fuerza. Una vez que una mujer deja de admirarte, ya no estás en la misma posición que antes. El poder simbólico que tenías, ese que ella reconocía en tu carácter, en tu visión, en tu liderazgo emocional, se ha erosionado. Y Maquiavelo lo tendría claro, si pretendes reconstruir tu imagen desde el mismo lugar donde la perdiste, fracasarás. Porque nadie vuelve a admirarte si sigues actuando como el hombre que dejó de inspirar. El primer paso, entonces, no es ir tras ella. Es ir hacia ti. El mayor error que comete un hombre al intentar recuperar la admiración de una mujer es enfocarse en ella. En lo que piensa. En lo que siente. En si aún le importas. En si te mira o no. Pero la admiración no se pide ni se negocia. Se proyecta. Se recupera desde la transformación, no desde la insistencia. Y esa transformación no puede ser fingida. Tiene que ser real. Dolorosa. Honesta. Maquiavelo afirmaba que la fortuna es una dama que favorece a los audaces. Pero la audacia no es impulsividad. No es correr detrás de lo que te rechaza. Es tener el coraje de hacerlo difícil, desapegarte emocionalmente y reconstruirte con absoluta determinación. Porque solo así te vuelves digno de admiración otra vez. Ahora bien, ¿es posible recuperar la admiración perdida? La respuesta es sí, pero no siempre. Y nunca desde el mismo comportamiento que la desgastó. Hay 3 caminos que Maquiavelo sugeriría seguir si aún existe la mínima posibilidad de que ella vuelva a verte como antes. No desde la súplica, sino desde la percepción de que tú te has elevado de nuevo a ese lugar simbólico que alguna vez ocupaste. 1. Distancia estratégica. Lo primero es desaparecer. No emocionalmente, no con desprecio, sino con propósito. La escasez es poderosa. La ausencia crea espacio para la reflexión. Y como bien lo entendería Maquiavelo, el poder se respeta más cuando no es invasivo, sino cuando se hace sentir desde la sombra.
Al alejarte, dejas de saturarla. Le das espacio para que compare. Para que contraste al hombre que eras con el que empezaste a convertirte. Y sobre todo, para que sienta la diferencia entre tu presencia consciente y tu ausencia estructurada. Porque cuando desapareces no por rabia, sino por decisión, comienzas a recobrar tu poder. Pero atención, no se trata de un juego infantil del me desaparezco para ver si me extraña. Eso es manipulación emocional barata. La distancia estratégica no busca castigar, sino reformar el escenario. No estás esperando una reacción. Estás construyendo una versión de ti que no necesita reacción. 2. Acción silenciosa. Maquiavelo entendía que las reformas más eficaces se hacen sin ruido. Sin proclamas. Sin promesas. Porque todo cambio profundo es invisible al principio. Por eso, si realmente quieres recuperar la admiración de una mujer, debes enfocarte en la acción. No en los discursos. No le digas que ahora sí vas a superarte. Hazlo. Vuelve al gimnasio. Reestructura tu economía. Reordena tu casa. Reanuda tus proyectos personales. Aprende una nueva habilidad. Sal a caminar solo, sin necesidad de contarle a nadie. Hazlo porque es lo correcto, no porque quieres que ella lo vea. Porque cuando tus movimientos no están diseñados para impresionar, sino para evolucionar, esa energía se siente. Y si en algún momento vuelve a mirar en tu dirección, verá algo distinto, no al hombre que suplicó, sino al que decidió reconstruirse. Este es un principio clave del pensamiento maquiavélico: el verdadero poder no se anuncia. Se manifiesta en la transformación. 3. Narrativa nueva. El error de muchos hombres es querer que ella vuelva para revivir lo de antes. Pero lo de antes murió. Si hubo una caída, una fractura en la admiración, entonces volver al pasado no es una opción. Maquiavelo diría que necesitas una nueva historia. Tu nueva narrativa debe ser la del hombre que cayó y se levantó más fuerte. No para demostrar nada. No para vengarse. Sino porque entendió que su valor no podía seguir dependiendo de los ojos de alguien más. Tú no eres el que fue rechazado. Eres el que fue reformado. Tú no eres el que fue abandonado. Eres el que fue activado por el dolor. Y desde ahí, desde esa nueva identidad, es desde donde puede renacer el respeto. Si ella aún tiene la capacidad de verte con otros ojos, y eso no siempre ocurre, será porque no te encontrará donde te dejó. Será porque ahora ve a otro hombre. Un hombre que ya no vive por la admiración ajena, pero que la inspira naturalmente por su transformación. Ahora bien, hay algo que debes aceptar con serenidad: puede que no vuelva. Puede que ella jamás vuelva a admirarte, ni a mirarte como antes, ni a sentirse conmovida por tus logros posteriores. Y eso, aunque duela, no es una tragedia. Es parte del proceso. Maquiavelo afirmaba que el que construye su poder dependiendo de la voluntad de otros, siempre vivirá bajo amenaza. Y tú no puedes seguir viviendo emocionalmente bajo amenaza. Tienes que convertirte en alguien autosuficiente. En alguien cuya autoestima no depende del regreso de quien lo dejó, sino del avance que construyó a solas. Si ella vuelve, que sea por respeto. No por lástima. No por nostalgia. No por manipulación emocional. Que vuelva porque al verte, vuelva a ver en ti eso que la hizo admirarte un día, un hombre centrado, firme, claro. Y si no vuelve, no hay pérdida. Porque el que se reconstruye sin depender de lo que perdió, nunca pierde. Ese es el verdadero principio maquiavélico: no reconquistes a la mujer. Reconquístale el respeto al hombre que olvidaste ser. ¿Y si no vuelve? ¿Y si después de todo tu silencio, tu transformación, tu reconstrucción, ella no vuelve a admirarte? ¿Y si jamás vuelve a mirar en tu dirección? ¿Qué haces entonces? Maquiavelo no era un idealista.
Él no escribía para quienes buscaban consuelo, sino para quienes buscaban claridad. Y en este punto, su voz sería tan firme como necesaria. La verdadera victoria no es que ella vuelva, es que tú ya no la necesites para sentir que has ganado. Muchos hombres caen en la trampa de creer que el éxito de su transformación depende de si ella lo ve, lo valida o regresa. Pero esa es otra forma de seguir atado al pasado. Otra forma de depender. Otra forma de someter tu valor al juicio de alguien que, simplemente, tomó otro camino. Maquiavelo diría que un líder auténtico no espera aplausos. No busca aprobación. Actúa por visión. Porque entiende que el poder real no es recuperar lo que se fue, sino no derrumbarse cuando todo se cae. No volverse amargo. No convertirse en una caricatura resentida. No perder su propósito aunque lo hayan dejado de admirar. Y esa es la pregunta real que debes hacerte: ¿qué harás si ella no vuelve? ¿Te encerrarás en la herida? ¿Convertirás tu historia en un lamento? ¿Harás de tu vida un intento constante de demostrarle lo que se perdió? Si haces eso, aún vives en función de ella. Y el que vive en función del recuerdo, ya ha muerto en el presente. Maquiavelo te invitaría a algo mucho más profundo, a convertir tu pérdida en plataforma. A usar ese abandono como la tierra donde siembras tu nueva historia. No desde el rencor, sino desde la comprensión de que nada que realmente te pertenece te abandona cuando estás siendo tu mejor versión. Tal vez ella no vuelva. Tal vez ya esté con alguien más. Tal vez ni siquiera piense en ti. Y eso no le quita valor a tu proceso. Eso no borra tu esfuerzo. No invalida tu crecimiento. Porque todo lo que hiciste, lo hiciste por ti. Y eso nadie lo puede quitar. Maquiavelo afirmaba que el príncipe que construye su fortaleza sobre el alma de otros, tarde o temprano será derrocado. Traducción emocional: si tú construiste tu valor sobre cómo ella te veía, ya estabas perdido antes de que se fuera. La verdadera reconstrucción es esta: mirarte hoy en el espejo y saber que no dependes de nadie para seguir avanzando. Que puedes vivir con el recuerdo sin quedarte atrapado en él. Que puedes amar lo que fue sin necesitar que vuelva. Que puedes sentir tristeza sin dejar de actuar. Porque el poder no siempre es dominio sobre otros. A veces, el poder es resistencia silenciosa. Capacidad de reconstruirte sin que nadie lo vea. Fuerza para no traicionarte aunque nadie te esté mirando. Y si un día, por esas vueltas de la vida, ella vuelve a buscarte, a hablarte, a preguntarse qué fue de ti, tú ya no estarás esperando. No porque seas frío. No porque no te importe. Sino porque ahora eres un hombre completo. No el que fue rechazado, sino el que se reformó. Y si ella no vuelve, Maquiavelo te daría un consejo final: haz que tu historia sea tan grande, que ya no importe. Haz que tu crecimiento sea tan real, que el recuerdo de su desapego ya no te duela. Haz que tu vida sea tan rica en propósito, que su ausencia sea apenas una página, no el final del libro. Porque el que reconstruye su trono sin necesidad de ser coronado por nadie, ese hombre es inquebrantable. Y si lo piensas bien, quizás todo esto, su distancia, su desapego, su pérdida de admiración, no fue una maldición, sino el empujón que necesitabas para volver a ti. Porque antes de que ella dejara de admirarte, tú ya habías empezado a traicionarte a ti mismo. Tú ya habías comenzado a olvidarte. Ahora, eso se acabó. Y lo más hermoso de este proceso, aunque parezca cruel, es que no necesitas que nadie regrese para demostrar lo lejos que has llegado. Si la historia termina aquí, termina con dignidad. Porque quien termina el viaje con entereza, termina en paz. Maquiavelo no te diría que ganaste si la recuperas. Te diría que ganaste si fuiste capaz de recuperar al hombre que ella dejó de admirar, incluso aunque jamás te vuelva a mirar. Y ahora llegamos al final. O al menos, a lo que muchos creen que es el final.
El momento donde ella ya no está. Ya no admira. Ya no mira. Y tú, estás solo. Frente al espejo. Frente a ti mismo. Frente al silencio que ha dejado su ausencia. Aquí es donde se define el verdadero poder. No cuando ella te elige, sino cuando tú te eliges. Maquiavelo jamás habría suplicado por la atención de alguien. Ni por validación. Ni por amor. Porque él sabía que quien suplica por amor, pronto mendiga por respeto. Y tú no fuiste hecho para eso. No fuiste hecho para arrastrarte, ni para intentar convencer a nadie de que eres suficiente. Fuiste hecho para erguirte en medio de las ruinas. Para construir, aunque nadie esté mirando. Para reinar, incluso cuando nadie aplaude. Cuando una mujer deja de admirarte, muchos creen que la historia termina ahí. Pero si te atreves a mirar más profundo, verás que ese momento no es el fin. Es un filtro. Un portal. Una oportunidad brutal de transformación. Porque cuando ya no eres el hombre que ella admira, solo tienes dos caminos: convertirte en un hombre que suplica. O convertirte en un hombre que se trasciende. Y es ahí donde se separan los que viven de los que lideran. Los que sobreviven de los que dejan huella. Maquiavelo hablaba del virtuoso, del hombre que tiene virtud, esa mezcla de valor, carácter, visión y determinación para influir sobre su destino, incluso cuando la fortuna, o una mujer, le da la espalda. Ese tipo de hombre no se define por la validación de nadie. Se define por la forma en que se levanta cuando ya no hay testigos. Por la forma en que transforma el rechazo en poder. Por la forma en que convierte la pérdida en imperio. Tú puedes hacer eso. No necesitas un ejército. Ni riqueza. Ni un trono. Solo necesitas un momento brutal de honestidad contigo mismo. Pregúntate, ¿quién eras antes de buscar ser admirado? ¿Qué dejaste de hacer por miedo a perderla? ¿Qué sueños archivaste para no incomodarla? ¿Qué parte de ti callaste, anulaste o traicionaste, solo por intentar mantener algo que ya se estaba muriendo? Cuando una mujer deja de admirarte, no es porque sí. Es porque algo en ti comenzó a apagarse. Y ese algo tiene nombre, dirección. Y sin dirección, ningún hombre es admirable. Por eso Maquiavelo no te hablaría de reconquistarla. Te hablaría de reconquistar tu soberanía personal. De volver a ser el hombre que se levanta temprano con propósito. Que entrena, que lee, que lidera. Que tiene metas, visión, estructura. Que no actúa desde la herida, sino desde el poder. Tal vez ella vuelva. Tal vez no. Ya eso no importa. Porque si tú vuelves a ti, entonces todo esto, su distancia, su frialdad, su pérdida de admiración, se habrá convertido en el golpe de realidad que te hizo despertar. Maquiavelo diría que hay dos formas de conservar el poder, una es con la fuerza. La otra, con la legitimidad. Tú ya no necesitas usar la fuerza para recuperar nada. Necesitas legitimarte. Ante ti mismo. Y eso se hace con una sola acción, vivir como un hombre que ya no necesita ser admirado para ser admirable. No necesitas venganza. No necesitas probar nada. No necesitas demostrar que eres mejor sin ella. Porque si necesitas demostrarlo, aún estás atado. Si sigues mirando hacia atrás, aún estás encadenado. Tu nueva vida no necesita espectadores. Solo necesita congruencia. Y tiempo. Tiempo para que el mundo lo vea. Tiempo para que tú lo sientas. Tiempo para que, sin buscarlo, un día alguien vuelva a verte y no pueda evitar preguntarse, ¿cómo fue que lo dejé de admirar? Y tú, en ese instante, ya no estarás esperando esa pregunta. Porque ya no estarás esperando nada. Estarás viviendo. Firme. Presente. En paz. No como el que perdió una mujer. Sino como el que recuperó un imperio,
el suyo. El interior. El único que realmente importa.